empezamos entonces esta nueva sesión y última sesión del año académico 2020 del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a José Antonio Belinchón de la Universidad de Atacama, que nos va a hablar de cosmología mediante simetrías. Así que adelante, José Antonio. Bueno, pues mira, antes de nada quisiera agradeceros la invitación para estas reuniones del Departamento de Matemáticas, ¿no? Yo me quedado muy sorprendido que alguien se fije en alguien de Copiapó. Así que muy agradecidos y en especial a Nelda por acordarse de mí. Así que, bueno, voy a empezar con la charla, si os parece, y me cortan cuando quieran, porque yo no veo nada. Ahora. Bueno, la idea de la charla es comentar un poco por encima cómo se pueden obtener soluciones exactas a diversos modelos, bueno, principalmente teorías tensoscalares, ¿no? Mediante simetrías. Y dentro de todo el mundo de las simetrías voy a hablar principalmente de las de tipo Lie. Luego vamos a especificar cada una de estas simetrías. Luego también voy a hablar un poquitín de cómo se puede utilizar la artillería pesada, es la utilización de grupos de Lie, pero para el estudio ¿no? Y hablando de ecuaciones de campo, pues también simetrías tipo Nether, y en particular una subclase que son los colineadores del lagrangiano. Y como ejemplos, pues para ver todos estos métodos, pues voy a coger de dos teorías en particular, una teoría de cuerdas y otro modelo que se llama el modelo FRT, ¿no? Que ya hablaré de cada uno de estos modelos, ¿no? Entonces, para poner en situación, y como yo pensaba que esto era una charla como de divulgación, pues voy a empezar hablando un poquitín de en qué consiste un modelo cosmológico, y luego ya pasaré a hablar de teorías un poco más sofisticadas que son las teorías tensoscalares, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, el modelo cosmológico relativista se basa en un espacio-tiempo que está dado por una variedad, una semi-riemanniana. Vamos a definir unas ecuaciones de campo, en este caso las de Einstein, y luego veremos un poco más complicadas. Y como estas ecuaciones, a pesar de que son sencillas, siguen siendo complicadas, entonces uno necesita tomar ciertas hipótesis o assumptions, ¿no? Como son el principio cosmológico y el principio de Hermann-Weyl, ¿no? Entonces, recuerdo que independientemente de la teoría gravitatoria que esté trabajando, el espacio-tiempo siempre va a tener la misma estructura, que es de variedad diferenciable, real, Hausdorff, conecta, de dimensión 4 y dotada de un título, porque aquí la métrica de la variedad juega el papel fundamental en todo este juego de las simetrías, ¿no? Esta métrica asigna de forma diferenciable a cada espacio tangente un producto interior, ¿no? Porque tiene esta asignatura, ¿no? Que es lo que se denomina una asignatura tipo Lorentz. Bueno, entonces, por ejemplo, la métrica de Minkowski se escribiría así, y para los estudiantes pues esto es una forma bilineal, y como tiene esta asignatura, pues significa que va a existir siempre un vector distinto de cero, pero que el producto escalar es nulo, ¿no? Lo fundamental aquí, como digo, que es el tensor métrico, siempre tiene asociada una forma cuadrática, ¿no? Es o el elemento de línea o la primera forma fundamental, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar hablando siempre de las métricas y las vamos a escribir indistintamente así o así, ¿no? Bueno, entonces, sobre nuestro espacio-tiempo, sobre nuestra variedad, vamos a definir unas ecuaciones de campo gravitatorio. Aunque he empezado por escribir la acción,
Históricamente, Einstein cuando las dedujo escribió estas ecuaciones y luego años más tarde se supo deducirlas a partir de la acción. Pero en el marco este en el que nos movemos de la física matemática, digamos que unas ecuaciones están bien definidas siempre y cuando las podemos deducir a partir de una acción, ¿no? Entonces, por eso escribo la acción y luego escribo las ecuaciones de campo. Bueno, se pueden escribir de forma más reducida. Aquí, de este cuadradito, ¿no? Este es el tensor de Einstein y que recoge la curvatura de Ricci y la curvatura escalar. Estas curvaturas se deducen a partir de la métrica, ¿no? Y la curvatura escalar no es ni más ni menos que la traza del tensor de Ricci. En la parte derecha están unas constantes físicas universales y este tensor de segundo orden, que es el que recoge nuestro modelo de materia. Y luego está esta otra parte, que no es ni más ni menos que la constante cosmológica multiplicada por el tensor métrico. Bueno, originariamente la interpretación que hace Einstein de estas ecuaciones es que uno mete aquí, en esta parte, el modelo de materia. Nosotros lo vamos a considerar un fluido perfecto, por ejemplo, y entonces dice que la materia del universo determina la geometría de este. Pero nosotros vamos a utilizar un camino que es el inverso, sino que vamos a poner restricciones al tensor de Einstein, es decir, vamos a poner todas las restricciones posibles a la geometría y vamos a ver qué tipo de materia podemos meter en ese universo que hemos restringido de forma geométrica, ¿no? Esta ecuación que marco aquí en el circulito es la ecuación de conservación. Y bueno, pues tiene su importancia teórica, porque esta ecuación, que no está demostrada experimentalmente, pero fue la que determinó que precisamente el tensor de Einstein tuviera esta forma, ¿no? Históricamente, vamos, estaba Einstein detrás de conseguir este lado de la ecuación y al principio solo puso el tensor de Ricci, pero el tensor de Ricci no tiene divergencia nula. Y no fue hasta que Grassmann, un colaborador de Einstein, encontró esta relación. Pero no fue hasta 1972 que de forma formal se demostró que de hecho esta es la única relación que tiene divergencia nula. Perdona, Bueno. ¿qué es el L sub m, la integral de acción? Este es el lagrangiano de materia. O sea, el lagrangiano de materia que vendría aquí recogido en el T sub I sub J. Pues sí, he ido un poco deprisa y he definido la acción, pero no he definido cada uno de los términos. El LSM siempre hace referencia al lagrangiano de materia. Entonces, para un fluido perfecto sería poner, por ejemplo, menos P, menos la presión. Pero bueno, bueno, pues entonces ya hemos definido nuestras ecuaciones, ya hemos definido nuestro espacio-tiempo y ahora estas ecuaciones, sin hacer ninguna hipótesis sobre la geometría, serían como 10 ecuaciones en derivadas parciales altamente no lineales. Luego sigue siendo un poco difícil de resolver si no hicimos ninguna hipótesis sobre esta geometría, ¿no? Entonces, el modelo estándar hace dos hipótesis básicas, ¿no? Y basadas en ciertas observaciones, pero les voy a contar una anécdota. Yo soy matemático, ¿no? Aunque soy también doctor en física, pero básicamente soy matemático, ¿no? Pero decía Eddington que había que echarse a temblar cuando veían a un físico con una cinta de medir, ¿no? Se refería a los experimentales, ¿no? Sí. Hay mucha diferencia entre un físico teórico y un experimental, ¿no? Bueno, el caso es que el universo es homogéneo, isótropo, es en base a observaciones, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo representamos esto matemáticamente? Bueno, pues cogemos nuestra métrica, nuestro tensor métrico, y sencillamente lo hacemos que sea invariante bajo traslaciones y rotaciones. Esto va a representar físicamente que el universo, nuestra métrica, sea homogénea e isótropa. Pero el problema es que incluso haciendo este tipo de
de hipótesis, sigue habiendo cierta indeterminación acerca de la estructura de este espacio, porque sigue habiendo 3 espacios que tienen curvatura seccional constante y que son invariantes bajo traslaciones y rotaciones. Y también, fíjense que aquí he marcado que nuestra variedad la he escrito como un producto alabeado de sus variedades. Bueno, esto voy a pasar por alto todo esto, pero esto es esto es fortísimo. Esto significa que nuestra variedad va a ser globalmente hiperbólica, establemente causal, y que la topología es el producto de las topologías. En fin, esto tiene resultados e implicaciones muy fuertes, ¿no? Pero entonces, este tipo de métrica, que admite 6 campos de Killing, que ya vamos a definirlos ahora, es la que se denomina como métrica Freeman-Robinson-Walker, y es la que se utiliza en el modelo estándar, ¿no? Pero es altamente simétrica. Si uno se pone a hacer... es que yo no me creo que el universo sea tan homogéneo, tan isótropo, porque en el fondo no lo es. Entonces aparecen métricas con menos simetría. Aumenta el grado de complejidad de nuestras ecuaciones. Esta f, que es la f que aparece aquí en el producto alabeado, o el Walker Product, representa el radio del universo, ¿no? O el factor de escala. Bueno, y el segundo principio en el que se basa la topología modelo estándar es el denominado principio de Weyl, o Hermann-Weyl, ¿no? Y este dice que el modelo de materia puede ser modelado mediante un fluido perfecto, ¿no? En fin, son distinciones acerca del campo de velocidades del fluido, y cada una de estas partículas de nuestro fluido representa la historia de una galaxia, que por supuesto siguen trayectorias que son geodésicas, etc. Bueno, entonces, nuestras ecuaciones, en el fondo, se van siempre a escribir de esta forma. En la parte izquierda está el tensor de Einstein y aquí está el tensor de densidad-energía efectivo, donde vamos a meter la materia y, bueno, en este caso la constante cosmológica, ¿no? Pero ya veremos cómo se puede meter aquí más cosas. Y luego nuestra ecuación de conservación, ¿no? Entonces, bajo la hipótesis de homogeneidad y isotropía, mi métrica va a ser tipo Friedman, y el principio de Hermann-Weyl me va a decir que el tensor densidad-energía va a estar modelado por un fluido perfecto. Entonces, con estas hipótesis, las ecuaciones del modelo se reducen a estas 3. Esta última hace referencia a la ecuación de conservación. Entonces, H es el parámetro de Hubble, es la derivada del factor de escala partido por el factor de escala. Si uno puede hacer más hipótesis, por ejemplo decir, bueno, es que mi universo es casi plano. Esta es la curvatura seccional, no confundir con la curvatura de Riemann o con cualquier otra curvatura. Curvatura seccional del 3 espacio, en el que estamos inmersos. Pues se simplifican todavía más las ecuaciones, ¿no? Bueno, pues el caso es que nosotros, estas son las ecuaciones básicas de la cosmología estándar, y uno tiene que resolver el factor de escala, que es el radio del universo, y la densidad de energía, porque está ligada a la presión, y con eso ya tiene resuelto prácticamente casi todo su modelo. Desde el punto de vista así matemático, ¿no? Luego había que hacer más física, ¿no? Pero digamos que nuestro problema a nivel geométrico ya está resuelto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando consideramos teorías más complicadas, ¿no? Es decir, nuestra estructura de espacio-tiempo va a ser la misma, va a estar modelada por el tensor de Einstein, pero nosotros nos vamos a encontrar aquí con un tensor tensión-energía efectivo mucho más complicado, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo gravitatorio de Jordan Brans-Dickens, ¿no? Fíjate que aquí la curvatura escalar va acoplada a cierto campo escalar, y estos términos aparecen extra y controlan la variación del campo. Bueno, uno hace variar la acción respecto de la métrica, hace variar la acción respecto al campo escalar y obtiene pues, las ecuaciones de campo, ¿no? Que resumidamente las vamos a escribir así. Y entonces el tensor de tensión-energía efectivo en este caso completa esta primera parte, que es muy parecida a la relatividad general. Este es el campo de materia, que vendría aquí en esta otra parte,
Y todo esto hace referencia a la variación del campo escalar phi. Entonces, nuestro problema es cómo determinar esta función phi, cómo determinar esta función omega, que depende de phi, y cómo determinar ahora el lambda sub phi. ¿Y por qué lo digo? Porque en estos modelos, digamos que su fundamentación física no es tan buena como la de relatividad general. Están menos testadas estas teorías, y entonces a empezar a hacer hipótesis son siempre un poco arriesgadas, en tanto en cuanto no se conoce nada acerca de su física, ¿no? Entonces, un buen método, o un método que ha funcionado relativamente bien, es el de hacer hipótesis geométricas, ¿no? El de simetrías, que es el que vamos a utilizar ahora, y nos va a dar alguna pista de cómo pueden ser estas funciones, sobre las cuales su física pues, nos es un poco opaca en este estadio, ¿no? Estas teorías se pueden ir generalizando, y en lugar de utilizar una función phi directamente acoplada a la curvatura escalar, pues vamos a utilizar cierta función. Esta otra función de omega partido por phi la vamos a llamar z, y ahora el campo escalar multiplicado por la constante cosmológica, y digo constante entre comillas porque aquí ya varía, la voy a llamar el potencial del campo escalar. Bueno, pues las nuevas ecuaciones, ustedes ya empiezan a comprobar que se van poniendo un poco feitas cada vez más, ¿no? Pero la estructura sigue siendo la misma. Tenemos aquí nuestro tensor de Einstein, y todo esto es el tensor tensión-energía efectivo. Entonces, ahora, ¿cómo voy a poder determinar esta función f, z y mu, ¿no? Y luego el resto de las ecuaciones pues son ecuaciones de conservación. Esta es la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de ondas para el campo escalar y la ecuación de conservación para el campo de materia. Bueno, entonces yo ahora mismo podría formular un teorema en el que diga que para que estas ecuaciones de campo admitan soluciones autosimilares, que voy a definir ahora formalmente, entonces la función f tiene que tomar esta forma, la función z tiene que tomar esta forma y la función y pues tiene que tomar una forma determinada, pero como no me cabía, no quería borrar la transparencia, ¿no? Y el caso es que este es un buen resultado, y no es porque lo haya hecho yo, entiéndanme la broma. ¿Por qué? Porque para determinados valores de m, uno recupera teorías bien conocidas, ¿no? Para m igual a 0, recupera la gravedad inducida de Sájarov. Para m igual a 1, recupera el modelo clásico este de Brans-Dickens que les acabo de comentar. O incluso para m igual a 2, una teoría escalar fantasma. Esto es porque utiliza una ecuación de estado exótica para la densidad de energía, ¿no? Por eso se llama tipo fantasma. Entonces, ¿cómo hemos podido determinar que efectivamente la F adquiere esta forma, la Z adquiere esta forma y la U la forma que debe tener para que admitan ese tipo de soluciones? Eso es lo que pretendo explicarles en esta charla, ¿no? Bueno, se puede ir complicando las teorías. Esta es una teoría que se llama FRFI, y el que la curvatura escalar se hace intervenir, pero de forma no lineal. ¿Y por qué se buscan este tipo de alternativas? Porque el modelo estándar básicamente está muy bien, pero no explica casi todo. Entonces, basado en observaciones de que el universo se está acelerando, entonces uno recurre a ciertas hipótesis físicas de que existe una materia y una energía oscura. Yo no voy a entrar en detalle ni de lo que significa, ni de si está bien definido o no, pero digamos que uno puede explicar el fenómeno de aceleración sin tener que recurrir a algo desconocido. Y entonces, por ejemplo, haciendo este tipo de teorías, uno va a obtener soluciones que se aceleran. Pues yo no voy a entrar en la discusión física, sino yo me centro en los problemas matemáticos de cómo encontrar condiciones de integrabilidad de este tipo de ecuaciones, y que luego si tienen sentido físico, mejor que mejor. Pero si no lo tienen, a mí la verdad que no me quita el sueño. Bueno,
Pues como digo, este tipo hace que la curvatura escalar también pues varíe o entre las ecuaciones, pero de forma no lineal. Y el problema, pues claro, se va complicando porque las ecuaciones Ya. van viendo ustedes que se alargan y se alargan aquí hacia la derecha, ¿no? Perdona, ¿el cuadradito es el D'Alembertiano o es un Sí, símbolo? exactamente, sí. Ah, El D'Alembertiano, efectivamente. mm, Bueno, esta es una de las teorías que les quiero poner como ejemplo, en el que en lugar de considerar mi campo phi, voy a considerar la traza del tensor tensión-energía, ¿no? Y está acoplada a la curvatura escalar. Bueno, esta teoría, que está formulada en el 2015, bueno, tiene ciertas patologías ya de entrada, porque tal y como pueden observar aquí, la divergencia del tensor tensión-energía es distinto de cero. Y uno dice, coño, esto ya huele mal, ¿eh? Pero tiene alguna que otra virtud, a pesar de tener, evidentemente tiene problemas en su formulación, ¿no? Así que este modelo gravitatorio tiene estas ecuaciones, y como es bastante complicada, entonces me veo forzado aquí a hacer hipótesis acerca de la función, digamos, para ir ensayando. Y digo, bueno, voy a considerar que esta función va a ser de la forma f1, que solo depende de r, más cierta función que solo depende de la traza de t. R sigue siendo la curvatura escalar, o sea, la contracción de Ricci. O en este caso, fr va a ser f1 más f sub 2 por f sub 3, ¿no? Bueno, entonces las ecuaciones pues, bueno, se complican un poco más, pero digamos que estas hipótesis suelen ser como razonables. Y por último, antes ya de entrar en los métodos, otro ejemplo que en el que pretendo basarme, ¿no? Para poner ejemplos, es esta teoría de cuerdas, ¿no? Esta teoría, bueno, pues depende aquí del dilatón, del campo escalar del subpotencial, del campo de Karl-Ramón y el campo de materia. Bueno, originariamente este campo no se suele considerar y el potencial se suele considerar como constante. Bueno, para estudiar propiedades de las soluciones en el pre-Big Bang, o sea, ni siquiera en el Big Bang, sino antes del Big Bang, tiene esta propiedad que se denomina la T-dualidad, ¿no? Y originariamente este modelo se formuló con el potencial constante. Bueno, entonces un primer resultado, yo digo, bueno, si V es constante, entonces estas ecuaciones no van a admitir nunca este tipo de soluciones que son autosimilares, ¿no? Y ya les anunciaba que las iba a definir y las voy a definir, pero esperen, denme un minuto, que todavía hay que llegar a ellas, ¿no? Bueno, el caso es que las modifiqué y con V podría variar y voy a considerar el campo H, que vamos a ver cómo crea este campo. Esta es una transforma. Bueno, deducimos las ecuaciones de campo y como siempre es el tensor de este igual a un... Pasa que en este caso pues ya ni me tengo que empezar a descomponerlo, como la parte de materia, el campo del dilatón, el campo de Karl-Ramón y el campo de potencial, ¿no? Entonces adquiere esta forma y entonces veo que en primer lugar, como esto es una transforma y es bastante difícil de trabajar con este campo, pues entonces voy a considerar su dual, que es una uniforma, esta H pequeñita, y entonces la ecuación de conservación pues se traduce pues en el D'Alembertiano más derivada covariante de H igual a 0. Esto es muy tratable ya. Haciendo operación con respecto del dilatón, pues obtengo la ecuación de Klein-Gordon, y fíjense que aquí he hecho variar ya el campo, el potencial, no lo voy a considerar como constante, y una subción, normalmente que en teoría de cuerdas se asume que esto se verifica, así que la divergencia del campo de materia es igual a 0.
Bueno, pues yo me tomé la molestia de verificar que efectivamente no es necesario hacer esa hipótesis, sino que se verifica. Y ahora que no nos oye nadie, que estamos en vacaciones, y no hay aquí ningún vicerrector ni nada, demostrar esto me llevo casi 2 meses. No era ninguna tontería. Pero luego se me queja a mí el vicerrector de que trabajo poco. Coño, si es que unas matemáticas, demostrar esto tarda un ratillo, ¿eh? Así que, bueno, ya empezamos con los métodos. Entonces, es decir, ¿cómo puedo obtener ese tipo de restricciones que, como les mostraba en ese teorema, de determinar estas funciones que aparecen en estas ecuaciones un poco sofisticadas, ¿no? Entonces, el primer método de simetrías, el de autosimilaridad. Este va a hacer en referencia a nada más que al tensor. Y otro método, que sí que es el que actúa sobre el tensor tensión-energía, es el denominado colineador de materia. Todos estos están basados básicamente en la derivada de Lie de un tensor, ¿no? Y hacer que sea nulo o proporcional a algo. Luego voy a hablar de los grupos de Lie, pero para estudiar nada más que la ecuación de Klein-Gordon. Y por último, como ya han visto, pues hay muchas ecuaciones de campo y con este método solo voy a poder estudiar una única ecuación. Entonces, ¿cómo puedo estudiar todas las ecuaciones a la vez? Pues con el método de simetrías de Nether, ¿no? Estudiando la invariancia de Lagrangiano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí pues hay varias formulaciones, unas que se derivan del cálculo de variaciones u otras que se derivan de los grupos de Lie, ¿no? Y en particular este geométrico, que a mí me gusta mucho porque es un caso particular de este, pero que es mucho más sencillo. En fin. Bueno, entonces, como supongo que hay muchos estudiantes y están, a lo mejor se les olvidó ya un poco toda esta parte de la geometría, les recuerdo, esta es la pieza básica. O sea, si se entiende cómo funciona esto, se entiende el resto de la cancha, ¿no? Entonces, la pieza clave es considerar el campo vectorial que va hacia tangente y que, bueno, asociado a cada campo, pues aparecen curvas integrales, que son las soluciones a la ecuación diferencial que me plantea el campo, y el concepto fundamental es el del flujo del campo, ¿no? El flujo, que tiene estructura de grupo de Lie, es un grupo uniparamétrico de transformaciones infinitesimales, ¿no? Y que está determinado de forma unívoca mediante estas igualdades, ¿no? Es decir, que si yo tengo el grupo, puedo determinar el campo, y si tengo el campo, determino el grupo. Bueno, esta es la terminología de grupos de Lie, este es el grupo y este es el álgebra, ¿no? Y entonces están relacionados a través de la función exponencial. Pero en sistemas dinámicos, pues no hace falta ser tan exquisito, y entonces tenemos nada más que el flujo y la expresión del campo. Perdón, ¿alguien me hacía una pregunta? Sí, disculpa, la notación gamma asterisco, eso equivale al gamma círculo de los físicos, ¿no? Que No, esta es la notación de curva integral, O sea, en cualquier libro de geometría diferencial, Es que la estrellita no es muy habitual, estaba pensando en los alumnos. Pues El gamma sub asterisco viene a ser la derivada temporal de gamma. sí. Ya, por si acaso. Exactamente. Y aquí, bueno, pues ahora vamos a ver el pullback del flujo, pero también utiliza el phi estrella. Pero sí es la definición de un sistema de ecuaciones, y entonces este es el gamma prima igual a x actuando sobre gamma. Prima o Bueno, prima. pero lo importante es que el flujo asociado al campo tiene estructura de grupo, y esto es lo que nos va a permitir hablar de teoría de grupos, ¿no? Entonces, vamos a definir la derivada de Lie, o derivada direccional en este caso, de una función
a lo largo de un determinado campo. Entonces, como ejemplo más sencillo, voy a coger una función y voy a coger un campo y entonces voy a definir la derivada direccional, que no es ni más ni menos que el gradiente por el vector, lo estoy evaluando en un punto. Bueno, para hacer esta definición, esto solo se puede hacer en espacios de Hilbert, el teorema de representación de Riesz, es decir, está todo muy bien definido. Aquí lo importante no es esta definición, sino la interpretación geométrica que voy a dar a continuación, ¿no? Entonces, esta derivada direccional o derivada de Lie de esta función la voy a definir como se define una derivada habitual, que se pone aquí f de x más t menos f de x, pero la voy a definir con el pullback del flujo. Y esta definición me va a permitir extenderla no solo a funciones, sino a tensores, a formas diferenciales, etc., etc., o sea, a cualquier objeto, ¿no? Bueno, el caso es que esta definición geométrica lo que me está diciendo es que si esta derivada es nula, entonces la función f en este caso es invariante bajo la acción del flujo. Vamos a ver un ejemplito muy tonto, pero yo creo que es esclarecedor para los alumnos. Vamos. Voy a considerar una función de escalar, un paraboloide, y voy a definir un campo con funciones incógnitas x1, x2, y quiero calcular la derivada del I de f con respecto a este campo igual a 0. Es decir, el conjunto de transformaciones que me dejan invariante la función. Entonces, de forma analítica, calculo la derivada y es 2x, x1. Esta x1 mayúscula es la función del campo, mis funciones incógnitas. Entonces, planteo esta ecuación, la resuelvo, y entonces el x1 es de esta forma o el x2 es de esta otra forma. Por lo tanto, mi campo X o es así o es asá. Entonces, una elección trivial es, por ejemplo, este admite muchas soluciones, pero decir una solución trivial es coger el x1 igual a menos y, y por lo tanto x2 es igual a x. Entonces, mi campo me queda como menos y parcial de x más x parcial de y. Y entonces dices, bueno, y este generador infinitesimal, ¿qué grupo me está generando? Bueno, y el flujo que me sale pues es el grupo de rotaciones. Y entonces el resto del ejercicio, por decirlo de alguna forma, es calcular el pullback de la función y ver que efectivamente esto es igual a 0. Que efectivamente lo es, ¿no? Así que, dado el campo, el campo me va a generar un grupo. Y en este caso, pues la elección más fácil es poner estas funciones y me genera el grupo de rotaciones. Bueno, y otra situación que se nos va a presentar es que yo voy a definir este campo, que es un campo de escala o un campo homotético, y entonces voy a considerar la misma función y quiero ver cuál es la derivada del I de la función con respecto a este campo. Y efectivamente, cuando siempre cojo un campo que es de este estilo, un campo homotético, esto va a pasar, ¿no? Que esto va a ser proporcional a la propia función. Bueno, un cálculo directo me lo indica, pero como yo no sé qué grupo me genera este generador infinitesimal, lo calculo, veo que es el grupo de motecias y lo vuelvo a calcular por el pool, o sea, el resto de las formalidades. Pero la moraleja es que cuando uno tiene un campo de escala, la derivada del I de lo que esté derivando, ya digo, esto se aplica a tensores, formas o lo que sea, siempre va a ser 2 veces el propio objeto. Entonces, esto me da pie ya a dar aquí una definición formal de solución autosimilar, ¿no? En un espacio-tiempo, decimos que la autosimilaridad viene definida por la existencia de cierto campo homotético en el que se verifica que la derivada del I de este campo del tensor métrico, esto se aplica nada más que al tensor métrico, es proporcional al propio tensor métrico. Pues tal y como les
había puesto en el ejemplo anterior. Esta alfa es una constante, y si alfa es igual a 0, entonces este campo se convierte en un Killing, en un campo de Killing. Bueno, lo importante de este tipo de campos es que va a forzar a que los factores de escala que aparecen en la métrica, la F que aparecía en la métrica Friedman, tenga que ser de este estilo, una relación tipo potencias. Y con ello voy a obtener también restricciones sobre estas constantes A sub, la A sub 1. Porque no toda solución tipo potencias tiene por qué ser autosimilar, sino viene determinado por el campo H. Y las restricciones vienen determinadas por el campo H. ¿no? Y ahora, desde el punto de vista físico, este tipo de soluciones son muy buenas, muy buenas, porque da la casualidad de que si uno estudia las ecuaciones de campo desde el punto de vista de sistemas dinámicos, las singularidades del sistema siempre corresponden a soluciones autosimilares. Por eso es muy importante que cuando uno está estudiando las ecuaciones de campo, determine el conjunto de soluciones autosimilares que tiene, porque en cualquier caso, si no es capaz de encontrar otras soluciones, me van a estar describiendo el comportamiento asintótico de soluciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, en modelos como los de tipo Bianchi, en los que aparecen muchos factores de escala, pues son modelos homogéneos pero anisótropos, entonces el tener localizadas estas soluciones es fundamental, ¿no? Luego, estas soluciones, las soluciones que son homotéticas, son buenas no solo desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista físico, porque corresponden a universos además que van a ser estables. Y nosotros se supone que vivimos en un universo que es estable. Bueno, vamos a definir en general un colineador, en este caso de materia, pero cualquier colineador es un campo que anula al tensor. En este caso, como el tensor es el tensor tensión-energía, pues se denomina colineador de materia. Pero si este tensor fuera el tensor de curvatura, el tensor de Weyl o cualquier otro tensor, pues entonces sería colineador de Riemann, colineador de Weyl, colineador de Ricci, etc. Bueno, y la interpretación geométrica pues es que el flujo del campo deja invariante el objeto en esa dirección. Bueno, en realidad yo no estoy muy interesado en estudiar el álgebra, el conjunto de campos que me van a anular a mi tensor, sino apoyándome en el hecho de que cualquier isometría, es decir, un Killing o un homotético, funciona como un colineador. Entonces voy a utilizar mi campo homotético como si fuera un colineador, y de esta forma voy a buscar relaciones funcionales entre las magnitudes físicas, es decir, entre las funciones phi, v, esas que aparecían en los modelos que les he mostrado antes, de tal forma que esas relaciones sean compatibles con las soluciones autosimilares que vienen caracterizadas por el campo H. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Luego, el primer paso es siempre determinar, dada una métrica, determinar el campo homotético. Con este campo ya tengo determinado los factores de escala, y ahora aplicarlo al tensión-energía efectivo y así obtener restricciones sobre las magnitudes físicas. Bueno, sobre grupos de Lie en ecuaciones diferenciales, bueno, voy a ser aquí bastante breve, porque esto da para hablar de mucho. Vamos a considerar una ecuación de orden n, y vamos a suponer que esta ecuación admite cierto grupo uniparamétrico que viene descrito por esta transformación, ¿no? Y cuyo generador infinitesimal pues vuelve a ser nuestro campo, delta de x, delta de y. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar el conjunto de simetrías que deja invariante a mi ecuación diferencial? Pues el teorema fundamental me dice que si tengo este generador infinitesimal del grupo y tengo su prolongación enésima, la prolongación enésima significa que x lo único que va a hacer es controlar las transformaciones puntuales de coordenadas x, y.
pero como tengo primera derivada, segunda derivada y la derivada enésima, entonces tengo que mi campo prolongarlo para poder controlar las variaciones de la primera, segunda, hacia la derivada enésima, ¿no? Entonces, el grupo que genera esta transformación infinitesimal, deja invariante la ecuación diferencial si se verifica esta expresión. Bueno, esta expresión no vuelve a ser ni más ni menos que la derivada del i de cierto objeto, en este caso la ecuación diferencial, en la dirección de cierto campo. En este caso, el campo de orden n prolongado hasta orden n, ¿no? Pero básicamente la idea es la misma. Bueno, vamos a poner un ejemplito, porque, a ver, vamos a considerar esta ecuación diferencial, la ecuación de Enden, que si uno aplica el teorema que les acabo de enunciar, pues admite 8 simetrías. Vamos a estudiar entonces el álgebra de estos 8 campos y calculando los ideales, pues vemos que el V2 y el V5 de los 8 pues son los ideales del álgebra. ¿Por qué hay que buscar estos ideales? Porque estos dos campos precisamente me van a llevar a encontrar muy buenos cambios de variable que me van a reducir mi ecuación diferencial original a una pura cuadratura, como en este caso, ¿no? Entonces, esto me lo garantiza el teorema de rectificación de campos. El teorema de rectificación de campos asegura muchas cosas, ¿no? Y es el teorema fundamental de los sistemas dinámicos, ¿no? Porque te dice que los únicos puntos que hay que estudiar son las singularidades. Pero también te asegura que siempre va a existir una transformación en la que las órbitas van a ser órbitas paralelas, ¿no? Y se integra de forma trivial. Bueno, esto es inofensivo, pero este sistema de ecuaciones integrales parciales es una jodienda. ¿Por qué? Porque admite infinitas soluciones. Y no todas estas soluciones te llevan a estos cambios tan bonitos. Pero bueno, en este caso que todo funciona bien, digamos que el campo 2 induce este cambio de variables y por lo tanto la ecuación original va a quedar reducida a esta cuadratura, mientras que el campo 5 induce esta transformación y me queda pues esta ecuación que se supone que sabemos integrar, integramos, deshacemos el cambio de variables y así obtenemos una solución a la ecuación original. Bueno, este sería como el procedimiento básico que uno utiliza cuando aplica grupos de Lie al estudio de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y esta se parece bastante a la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden, pero a mí no me interesa resolver este tipo de ecuaciones, sino voy a incorporar siempre funciones f, g y estudiándolo mediante el estudio de las simetrías que admite esta ecuación, quiero determinar bajo qué condiciones o qué forma debe tener la f y la g para que esta ecuación sea integrable. Esto es en realidad lo que estoy buscando. No seguir este procedimiento estándar, que es muy bonito y que me funciona, claro, en una ecuación que es cosilineal. Pero en otras ecuaciones, además, en las que tengo como hasta 4 y 5 incógnitas, funciones incógnitas, ¿no? Entonces, el método que voy a seguir es el de estudiar las simetrías, posibles simetrías que admite, y entonces determinar la forma de f y de g. Eso es lo que ando buscando. Bueno, si no soy capaz, porque en muchos casos no soy capaz, el simple hecho de encontrar una simetría me va a conducir a obtener una solución particular. Esta es la solución invariante. Y se obtiene sencillamente, si esta es mi simetría, integrando esta ecuación. Esto es un resultado bastante sorprendente, porque muchas veces la solución más general a esta ecuación pues no tiene sentido físico, y sin embargo su solución invariante es la que tiene sentido físico. Así que en muchísimas ocasiones, a pesar de romperse uno la cabeza buscando soluciones a esta ecuación, resulta que integrando esto ya hemos resuelto el problema, porque es lo que tiene sentido. O sea, no hay que olvidar que en estos problemas de física matemática, uno al final sí tiene que disfrutar haciendo las matemáticas, pero debería también de tener sentido físico, ¿no?
Y a mí siempre me ha sorprendido que estas cosas tan sencillas, y además que es una generalización del análisis dimensional, que no sé si ustedes están muy familiarizados con él, de peras con peras y manzanas con manzanas, pues obtiene una solución trivial y con sentido físico. Bueno, en fin, vamos a recapitular. Digamos que la existencia del campo homotético siempre va a implicar que el factor de escala sea de esta forma. Y con el coordinador de materia, es decir, con la derivada del I, pero con respecto del campo homotético, voy a tener restricciones sobre las magnitudes físicas, pero compatibles con las soluciones autosimilares. El método de grupos de Lie es mucho más genérico y mucho más potente, y voy a poder también obtener soluciones power law, ¿no? Estas son soluciones de tipo potencia, pero no tienen por qué ser autosimilares. O sea, no toda power law es autosimilar, pero sí toda homotética va a ser power law. Y ahora, el problema es que yo el método de grupos de Lie solo lo sé aplicar a una ecuación diferencial, aunque tenga 20 incógnitas, pero solo una ecuación diferencial. Y mis ecuaciones de campo, pues tiene 4 o 5 ecuaciones, con lo cual tiene ciertas limitaciones, porque si yo puedo encontrar soluciones a la ecuación de Klein-Gordon, pero ser incompatibles con el resto de las ecuaciones de campo. Luego hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo, y no toda simetría luego va a ser solución al conjunto de ecuaciones de campo. ¿Cómo resolver ese problema? Pues intentando buscar simetrías tipo Nether. En este caso, el teorema de Nether, que voy a enunciar aquí abajo, parte considerando la acción, es decir, la integral del lagrangiano, y suponer que, pues, que admite una transformación infinitesimal. Bueno, entonces decimos que la acción es invariante bajo dicha transformación si la acción transformada menos la acción original es prácticamente cero. Bueno, esto se puede refinar en la definición, es así un poco grotesca. Esta definición que estoy siguiendo es la que se utiliza en cálculo de variaciones, pero se puede refinar. El caso es que para computar esta desigualdad, Rund-Traumann, en el año 72, pues llegaron a este resultado. O sea, este no es el resultado original de Nether, sino fue un refinamiento. Entonces, decimos que la acción, el funcional, es invariante bajo la acción del grupo de transformaciones si se verifica esta identidad. Bien. Voy a ir un poco deprisa, porque no sé qué tiempo me queda. De hecho, está a punto de interrumpirte, estaba esperando esta slide. Quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos, me cago en la leche, si no he empezado con los resultados. Bueno, pues el caso es que esta expresión se puede expresar así, y esto es igual a las ecuaciones de Lagrange, que obviamente se verifican, esto es cero, y por lo tanto esta cantidad se tiene que conservar. Entonces, el teorema de Nether, en una versión soft, diría que el funcional es invariante bajo la acción de cierta transformación si, además de verificar las ecuaciones tiene que verificar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, si esto pasa, esta cantidad siempre se va a conservar, ¿no? Bueno, esta notación la he mantenido porque es más de física, ¿no? De tal forma que si uno dice tengo aquí una simetría temporal, entonces hay conservación de la energía. Mientras que si la simetría es, por ejemplo, un rotacional, entonces hay conservación del momento y no de la energía. Así es una forma, se ve bastante bien con esta notación, ¿no? Bueno, el mismo resultado, pero utilizando la teoría de grupos de Lie, vendría a decirnos que la identidad de Rund-Traumann se escribe así, utilizando la primera forma de prolongación, la derivada total, el lagrangiano, y aquí aparece una función de contorno. Este es realmente el teorema de Nether. O sea, y las simetrías que se obtienen, con este algoritmo se obtienen las simetrías, es necesariamente esta función de contorno tiene que ser distinta de cero. Si esta es igual a cero, entonces la simetría se denomina variacional, pero no simetría Nether. Y la cantidad conservada sí sale la misma, efectivamente, pero también acompañada de la función A. Bueno,
Bueno, me voy a quedar por aquí. El caso es que si en lugar de buscar la invariancia de la acción, voy a buscar nada más que la invariancia del lagrangiano, entonces, considerando las ecuaciones de Euler-Lagrange, cojo este término, voy a introducir ciertas funciones, desarrollo este término y obtengo esta expresión y me doy cuenta que esto no es ni más ni menos que la derivada de Lie del lagrangiano con respecto a cierto campo. Pero no es un campo normal, sino un campo estirado, ¿no? Porque aquí aparecen derivadas, ¿no? Este es el campo SIT. Bueno, esta expresión, este término, lo puedo reescribir en términos de la uniforma de Cartan, que toma esta expresión, entonces esto lo voy a escribir como el producto interior con respecto a x de la uniforma de Cartan. Y por lo tanto, si tengo en cuenta esto, la derivada con respecto de t de este producto interior va a ser igual a la derivada de Lie del lagrangiano con respecto de x. Ahora bien, si esto es igual a 0, entonces esto se va a conservar. Por eso, pero esto no busca la invariancia de la acción, sino simplemente la invariancia del lagrangiano. Bueno, entonces el teorema análogo es que si X es una simetría del lagrangiano, entonces esta cantidad, que no es ni más ni menos que es el momento conjugado al campo de X, se va a conservar. Pero lo importante de este enfoque, lo importante es que este campo, que deja invariante al lagrangiano, me va a inducir otra vez un nuevo cambio de variables, que en este caso lo escribo así con el producto interior, de tal forma que una de las coordenadas pasa a ser cíclica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que las ecuaciones de Lagrange las voy a poder integrar. Porque de la forma original esto normalmente no se integra. Y esta formulación pues es mucho más bonita. A mí me gusta más la geometría diferencial, ¿no? Bueno, el paralelismo entre los dos métodos, pero lo que les quiero hacer ver con un simple ejemplo es que si cojo esta teoría, esta es una teoría transescalar para una métrica Friedman, plana, en fin. Con el método geométrico, uno calcula la derivada de Lie y obtiene este sistema de ecuaciones. Mientras que con el método de grupos de Lie, pues si se dan cuenta, obtiene un montón de ecuaciones que son bastante fastidiosas de resolver. Bueno, el caso es que si en este sistema uno hace que psi sea 0 y tanto eta como beta no dependan de t, entonces este sistema colapsa este. Luego, lo que consigo con esto, que es más sencillo de resolver, está aquí contenido. Luego esto va a ser un caso particular de las simetrías de Nether. Y estas pues son más fáciles de resolver. Bueno, y termino aunque no pase a los resultados o aplicar, pero sí que quiero ver qué relación existe entre los campos de Nether, los Killing y los homotéticos, ¿no? Bueno, pues os recuerdo que esto es un Killing, la definición de campo de Killing, esta es la definición de campo homotético y esta es la definición de campo de Nether, ¿no? Bueno, pues entonces yo considero mi métrica y la voy a reescribir en términos de un lagrangiano. Sencillamente estas 1 formas las paso como derivadas. Y entonces defino un campo que depende de cierto parámetro, un parámetro afín, y de las coordenadas x, y. Bueno, y defino este otro campo que depende de esta función mu más el campo. Bueno, entonces, claro, así escrito todo queda ya muy bonito, ¿no? Entonces, todo campo que es de Killing es un campo de Nether. Pero marco aquí con f igual a 0, efectivamente. O sea, estrictamente hablando, no sería Nether, sino una simetría variacional. Pero esto es una discusión que se mantiene todavía en la literatura. Para mí sería nada más que una simetría variacional, pero que es un caso particular de las de Nether. Pero estrictamente sería con f distinta de 0. Bueno, el inverso en general es falso.
¿Y qué pasa con el campo homotético? Bueno, pues que todo campo homotético está asociado a un nether siempre y cuando se escriba de esta forma, ¿no? Pero otra vez insisto aquí con el f igual a 0. Y recíprocamente, si yo tengo un nether de esta forma, este x a la fuerza va a ser homotético. Luego, ¿qué problemas tengo con todo utilizando las simetrías nether? Con las simetrías nether voy a obtener las soluciones homotéticas y todo esto. Engloba todas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tengo? Pues porque, si se dan cuenta en este ejemplo que les he puesto, esta definición depende para la métrica. No puedo formular un teorema general sobre métricas autosimilares, sino que tengo que hacer métrica a métrica y obtener un resultado para cada métrica. Pero no me permite formular teoremas generales, ¿no? Engloba todas las restricciones que puedo sobre los killing, los homotéticos, todo, pero tiene ciertas restricciones. Y el problema fundamental es que no puedo considerar campos de materia. No funciona el método. No me da tiempo a mostrárselo, pero tengo que considerar siempre soluciones de vacío. No funciona a considerar un simple, ni siquiera un fluido perfecto de los más sencillos. Lo anula. No sé por qué. En fin. Pues yo creo que antes de pasar a los resultados, ¿no? Pues ya lo dejo y pasamos a la fase de preguntas o si quieren sigo y hasta donde me dé tiempo. Bueno, quizás un buen punto de partida. De todas formas, te quedan 2-3 minutos. Realmente es como lo sientas. No sé qué tan larga es tu parte de resultados. Pues sí, es un poco larguita. Bueno, pero por lo menos voy a hablar de estas soluciones autosimilares, ¿no? ¿Y por qué este método se puede extender a todas las métricas? O sea, porque este método es bueno y funciona para todas las... por ejemplo, esta es la métrica Friedman, y calculo el campo homotético. Entonces, tiene esta pinta. Bueno, esto ya les advertí que esto fuerza que el único factor de escala pues siga esta ley, pero fíjense nada más que en este término para este campo. Bueno, ahora cojo otra métrica, la Bianchi 2, que tiene esta otra expresión bastante feita, que tiene tres factores de escala. Bueno, calculo el campo homotético y este campo fuerza a que los factores de escala se comporten de esta forma, junto con esta restricción. O sea, estos parámetros no son libres, sino que tienen esta ligadura. Pero lo importante de esto, o la moraleja de todo esto, es que si se fijan aquí, esta parte es igual, esta parte es igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy trabajando sobre modelos que sean homogéneos, entonces la única componente del campo que realmente me interesa es siempre esta. Porque las magnitudes solo dependen del tiempo. Esto me va a hacer obtener restricciones sobre componentes espaciales que no afectan a las magnitudes físicas, porque son homogéneas. En modelos inhomogéneos, sí, pero en modelos homogéneos, no. Y por lo tanto, yo puedo formular teoremas muy generales para cualquier métrica que sea autosimilar, porque su primera componente siempre es la misma. Bueno, pues de esta forma, por ejemplo, en la teoría de cuerdas, yo digo, puedo afirmar, admite soluciones autosimilares independientemente de la métrica que esté utilizando, sí, solo sí, si las magnitudes físicas siguen estas relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra la idea de la demostración? Bueno, vamos a coger el campo homotético correspondiente, que ya les digo que da igual, porque suele que considerar la primera... A la hora de la verdad suele que considerar la primera componente, la temporal, porque siempre y cuando las magnitudes sean homogéneas, si no, no. Y calcular la derivada del I de cada una de estas componentes con respecto al campo homotético. Y bueno, para cada una de estas ecuaciones pues aparecen 10 ecuaciones. Así que tengo 40 ecuaciones a resolver. Pero la mayor parte de ellas son repetitivas. Y las restricciones sobre los factores de escala ya las he determinado con el campo H, con lo cual, si parto de esta ecuación, donde ya tengo H determinada, pues ya consigo determinar mi phi
y con esta phi me meto aquí, o me meto acá, o me meto acá. Y entonces ya tengo resuelto que para cualquier métrica que sea autosimilar, las magnitudes se deben de comportar de esta forma. Con esto no estoy resolviendo el problema, o sea, he hecho la mitad del problema, porque ahora hay que determinar esto, hay que determinar estas constantes son muy importantes. Aquí hay restricciones, esto tiene que ser positivo, esto me da igual como sea, y esto tiene que ser positivo, y esto siempre tiene que ser decreciente. Entonces, uno se lleva sorpresa de que luego al resolver el sistema algebraico, a pesar de que tiene determinado el comportamiento de las magnitudes, pero le sale que alguna de las constantes es compleja. Entonces, chuta, ahí está fallando algo. Aquí hemos obtenido relaciones funcionales, pero no hemos resuelto el problema. Y el problema es más largo para resolver. Aquí les hago ver pues cómo se estudiaría los campos, los coordinadores de materia, y por qué en realidad un coordinador de materia genuino colapsa a lo homotético, ¿no? Así que, bueno, y para este tipo de teorías, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, yo puedo determinar el F1 y el F2, y el teorema general que obtengo es que esto puede intervenir como R a la n. Y pongo este colorario tan tonto porque originariamente fueron los autores que propusieron la teoría que ensayaron con esta teoría y bueno, de forma melancólica, como conozco a los autores, pues les puse aquí el colorario para decir con n igual a 1 obtienen su modelito. En fin. Y así, con este tipo de tácticas, uno pues puede ir determinando la forma de estas funciones, ¿no? En fin. Y luego pues ya pasaría a mostrarles cómo aplico la teoría con grupos de Lie, o mediante las simetrías de Mera. Pero no quiero ya meterme más porque me queda bastante. Calculé muy mal el tiempo, lo lamento muchísimo. No ensayé bastante o he ido muy lento o no lo sé. No sé qué me ha pasado. De todas formas, muy lento es bueno a menudo, así que los invito en todo caso a todos a agradecer al orador usando sus manitos virtuales o encendiendo sus micrófonos ya aplaudiendo realmente. Así que muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Y dejo, como siempre, el micrófono abierto para quien quiera hacer preguntas. Abran su micrófono y pregunten nomás. A ver, espera, ¿cómo salgo de aquí? Si quieren preguntar cómo continúa, también es válido. Yo tengo una pregunta. Adelante nomás. Dentro de todas tus ecuaciones, ¿están definidas en todo el tiempo, todo el espacio, o pueden tener singularidades? No, te las da las soluciones. O sea, las ecuaciones están bien definidas y lo único que tienes que distinguir es que yo voy buscando un determinado tipo de solución. Y luego, ya una vez encontrada la solución, tienes que estudiar si tienes singularidades reales o no. O sea, estudiando los invariantes de Krasman o cosas por el estilo. Porque ya sabes que una transformación de coordenadas te camufla una singularidad. Pero las ecuaciones están bien definidas y lo único que te tienes que dar cuenta de que cada método te va a llevar a obtener una solución y luego, por eso digo, que el problema no está terminado. Uno tiene una relación funcional, pero que luego tiene que otra vez que volver a las ecuaciones de campo y determinar ahí todas y cada una de las constantes y ver si efectivamente es una solución singular, no es singular, el rango de validez de la solución, porque a lo mejor solo te está describiendo un periodo muy corto del very, very early universe o te está describiendo la aceleración de ahora, pero no un estadio intermedio. Es decir, esa solución a lo mejor no vale para describir todo el universo, la historia del universo, perdón, sino solo para un determinado periodo de ella. Gracias. De nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse libres nomás de preguntar directamente. Sí. Adelante, Jorge. Yo tenía una. Tú invocaste los grupos de Lie ahí como manera de resolver estas ecuaciones, pero yo no logré ver qué grupo aparecía en realidad. O son de dimensión infinita, de repente si tú los miras
como grupos de simetrías de tu ecuación. No, mira, Completamente. por ejemplo, en la ecuación de Enden, Sí, cada una de estas simetrías las he obtenido aplicando este teoremita. Este es un grupo uniparamétrico y por lo tanto el grupo de Lie tiene dimensión 8. Antonio, no estamos viendo tus slides ahora, tienes que compartir de nuevo. Si es que estás mostrando algo. Sí, perdón. Pues sí, ahora no sé cómo se hace. A ver. dimensión 8. Y la pregunta es si lo puedes describir más concretamente, a lo mejor como un grupo de matrices. Sí, espera, que quiero compartir, pero ya se me ha compartir. ¿Y cómo compartir? Aquí, ¿no? Share screen, compartir. Abajo en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Estupendo, sí. Bueno, pues lo mismo que cada uno de estos generadores infinitesimales te va a dar un flujo, o sea, el grupo uniparamétrico correspondiente, y entonces aquí pues te va a dar que esto no es nada más que una traslación, en otro te dará que es una composición de rotaciones, en fin, y la forma de verlo es calculando el flujo. Pues Sí. tal y como hice aquí en esto, en este ejemplo tan sencillito, este es mi generador infinitesimal, y entonces calculo el flujo y veo que pues, efectivamente es el grupo de homotecias, o el grupo de escala, o aquí el grupo de rotaciones. Claro. Pero claro, aquí es sencillo porque esto es un grupo lineal. Pero en el caso de la ecuación de Enden, estas simetrías no son tan bonitas y van a salir grupitos más feos. Pero no lo puedes realizar como un grupo de matrices o escribiendo las relaciones de conmutación entre generadores. Sí, de En el hecho, caso, para calcular el álgebra tienes que calcular los corchetes. claro. Y claro, entonces aquí calculo los corchetes y por eso sé que estos dos campos son los ideales del álgebra. Pero en realidad no me interesa tanto calcular el grupo, sino simplemente con el generador infinitesimal ir directamente a ver el cambio de variable. Esto es el primer paso. Si esto no funciona, porque esto, claro, aquí he puesto un ejemplo bastante académico, si esto no funciona, entonces iría a reducir el orden y obtener una ecuación. Pero esto también es otro problemilla, porque en esta teoría, la reducción de orden siempre te suele conducir a una ecuación tipo Abel. Y esas ecuaciones son, la verdad que son odiositas, porque todavía no se sabe integrar. Se sabe las facilillas, pero no las complicadas, ¿no? Pero sí, cada una de estas simetrías, este es el generador infinitesimal, pues me va a generar un grupo. Pero yo la verdad es que calcular aquí el grupo para esta simetría, o sea, esto es un campo altamente no lineal. O sea, aquí uno entraría aquí con un quebradero de cabeza. O sea, el truco del almendruco, una vez más, sería buscar un cambio de variables e integrar esta ecuación. Para ver, o sea, ir siempre a la reducción canónica, para ver efectivamente de qué grupo se trata. Ajá, claro. Yo decía pensando en los grupistas presentes, los expertos en teoría de grupos. Sí. Pero por lo demás, pregunta ingenua, ¿cuán lejos va por ahí la analogía con el grupo de Galois de una ecuación? El uso que uno hace aquí de grupos de Lie de simetrías. Pues mira, no está tan lejos. O sea, de hecho, hasta donde yo llego, se está trabajando intensamente ahora en la teoría de Galois diferencial. Ajá. Y claro, hasta donde yo llego, que es bien poco, sí que he visto avances. ¿Cómo se llamaba este caballero de la Universidad de Barcelona? No me acuerdo, pero estaban trabajando en sistemas hamiltonianos con todo esto. E intentando aplicar el programa este de Galois, pero el Galois diferencial, al estudio este de ecuaciones diferenciales. Pero ahora mismo no lo tengo así como una nebulosa, pero sí se está trabajando en eso.
Ajá. Yo sí que he visto papers este año acerca de eso. Ujú. Pero no te puedo decir más, porque nunca me metí a picotear ese campo. Mm. Ajá. Bueno, en pos del tiempo voy a dejar hasta aquí las preguntas, así que los invito a agradecer una última vez a José Antonio por su charla, usando sus manitos o nuevamente aplaudiendo realmente. Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias.